presencia de Dios. Yo quiero que vayas conmigo a la palabra de Dios ahí de pie. De pronto es un poquito largo lo que voy a leer. Lucas capítulo 15, verso 11. Vamos a leer hasta el verso 32. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que nos asistas con tu Espíritu Santo y que en esta noche hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Puedes tomar tu lugar. Quiero saludar de una manera muy especial a todos los que están ahí conectados, que quizás están ahí expectantes de lo que Dios vaya a hablar en esta noche. Yo creo que ya Dios comenzó a hablar. Hace un rato comenzó a hablar. Y basado en el pasaje que hemos acabado de leer, podemos ver que Jesús era muy experto contando parábolas, contando historias. Y es impresionante cómo explicaba temas tan importantes Jesús a través de sus parábolas. Jesús era un especialista en hablar a sus discípulos, a quien tuviera que hablar, sobre todo a los discípulos, temas tan importantes a través de parábolas. Por eso yo en esta noche te pregunto, o les pregunto, ¿cuántos de ustedes están listos para aprender algo de parte de Dios en esta noche? Una vez más pregunto, ¿cuántos de ustedes están listos para aprender algo en esta noche de parte de Dios? Yo quiero felicitarles porque no les aguantó la lluvia para estar acá. Y yo creo que hoy Dios va a derramar de la lluvia temprana y tardía el Espíritu Santo sobre tu vida. Así que prepárate porque Dios algo va a hacer en esta noche. Entonces esta parábola es tan conocida, la del hijo pródigo, pero sucede que aquí se mueven, a través de esta parábola se mueven 3 personajes: el padre, el hijo pródigo y el hijo mayor.
Y habitualmente esta parábola, no siempre, pero habitualmente siempre se predica acerca del Hijo. Y yo en esta noche no voy a predicar acerca del Hijo, voy a predicar acerca del Padre. Por eso es que te voy a hablar, el título de mi enseñanza en esta noche es Un buen Padre. Diga conmigo, un buen Padre. Lucas capítulo 15, verso 12, de lo que leímos ahorita, dice lo siguiente: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Y yo quiero mostrarte a través de esto 4 cosas que pensó ese padre cuando el hijo le dijo esto. 4 cosas que pensó ese padre. Número 1, lo primero que pensó, no, lo que empezó a vivir ese padre realmente. Y ese padre lo primero que comenzó a vivir o a experimentar fue un corazón herido. ¿Cuántos son papás acá? Un corazón herido. Cuando su hijo le dice lo que iba a hacer, le rompió el corazón a ese papá. Y ustedes se imaginan, por eso les pregunté cuántos eran papás, yo soy padre de familia también. Usted se imagina a su hijo, no sé si lo ha vivido, pero que le diga: ¿sabes qué, papá? Yo me voy, yo estoy harto de vivir aquí, ya yo no me gusta estar, que me estén mandando, no me gusta, yo quiero tener mi vida libre, yo quiero hacer lo que me venga en gana. La verdad ya es más, yo quiero irme de esta ciudad, yo quiero irme a otro lugar, yo he escuchado de X sitio donde la gente le va bien y yo quiero irme allá y realmente quiero hacer mi vida a mi manera, yo no quiero que nadie me esté mandando, yo quiero hacer mi propia vida. Eso suele pasar con los hijos. Y el padre de pronto no se empieza a cuestionar. Pero yo, ¿qué hice mal, hijo? Yo, te lo he dado todo, he sido un mal padre. Comienza ese cuestionamiento. ¿Por qué? Porque hay un corazón herido. Porque quieres dejarme. Entonces, si nuestros hijos nos dicen semejantes cosas, nuestro corazón como padre se llena de dolor. Y este hombre se llenó de dolor cuando el hijo le dijo que le diera todo y él se iba. Se resintió rechazado. Se resintió que destruyó su vida ese hijo, a pesar de tener otro. Porque sabe una cosa, hijo es hijo. Hijo es hijo. Independientemente de cómo sea, hijo es hijo. Sea bueno, sea no tan bueno, pero es hijo. Pero ¿sabe qué? Yo sé que hay papás que aquí de pronto han experimentado eso con sus hijos. Quiero decirte en esta noche que Dios te va a sanar. Y tú que estás ahí conectado, estás experimentando eso con un hijo tuyo, Dios te va a sanar en esta noche. Porque tú eres un padre bueno. Tenemos un padre bueno. Dios es un padre bueno. Y en Lucas en el capítulo 15 del verso 20 de esa historia, dice: y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. O sea, nosotros en este solo verso podemos observar el amor de un padre. Y observar que pasaron muchas cosas con ese padre en la ausencia de su hijo. No solo se sintió herido. ¿Sabe qué más le pasó a ese padre? Número 2, que el padre no dejó de preocuparse. El padre no dejó de preocuparse por ese hijo. Tú y yo tenemos un Dios que no deja de preocuparse por nosotros. Es un Dios que es bueno. Para que alguien esté a la puerta todos los días mirando al horizonte a ver si el hijo aparece, es porque lo estaba esperando, porque estaba preocupado. Y seguramente él se estaba preguntando qué estará sucediendo con él. Si ya se malgastó el dinero o si lo tiene todavía, ¿qué será de su vida? Y sabes que de pronto ahí tu papá has tenido hijos que se fueron de casa. Y te has preguntado qué estará haciendo él. Y si se congregaba en la iglesia contigo, quizás estás pensando, ¿será que seguiría congregándose? No he sabido de él, se fue y no me ha llamado a decirme dónde está. Y el padre, preocupado.
el padre inquieto, no dejaba de preocuparse por ese hijo. ¿En qué lugares estará frecuentando? ¿Con qué amigos se habrá enredado? ¿Estará bien? ¿No le faltará nada? No dejaba de preocuparse. Cada día a la puerta pacientemente esperaba el regreso de ese hijo. Y ese es el siguiente punto, el número 3. Que el padre lo esperaba con paciencia. Lo esperaba con paciencia. Todos los días a ver si aparecía. ¿Cuántos padres siguen esperando a sus hijos porque se fueron en rebeldía? Sin su bendición, solo porque querían vivir sus vidas. Y de pronto tú estás, papá, en esa condición, esperando el regreso de tu hijo porque se fue en rebeldía, quiso hacer lo que él le plació. Y quizás te has enterado que las cosas con él no van bien, no está teniendo, pero no quiere regresar. Pero tú sigues ahí esperando con paciencia. Así se encontraba este padre, lo esperaba con paciencia. Yo creo que él salía todos los días fuera de la casa y seguía mirando, miraba alrededor para ver si venía por otro lado, por otro camino. Y tú quizás, papá, estás puesto, llamas a sus amigos, a otros familiares, no ha ido por allá, no te ha llamado. ¿Has sabido algo de él? Porque no se ha contactado conmigo. Desde que se fue no ha llamado más. Y pasaba el tiempo y ese padre no desistía. Él seguía esperando. Quizás no regrese, pero quizás. Y tú has estado con esa esperanza como padre. ¿Será que regresa? ¿Será que no regresa? Pero sigues esperando. Eso hace un padre bueno. Y eso mismo hace Dios. Hay algunos que Dios los está esperando. Y tú vienes a la iglesia, asistes a la iglesia, te congregas, pero Él te está esperando que vengas a su presencia, que busques su presencia. Él está esperando que tengas tiempo a solas con Él. Pero regresa. Y el Padre bueno, este Padre de la historia, esa es la comparación con el Padre celestial. Un Padre bueno, que Él sigue esperando. Dice en Lucas, el verso 24, Lucas 15, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces la necesidad de ver de nuevo a su hijo aumentaba cada día en este hombre. Aumentaba cada día más. Un corazón dolido, un hombre preocupado, un hombre que esperaba que regresara. Y esto lo llevó al punto de que él ya quería que regresara pronto porque ya la paciencia quizás se les podía estar agotando. Pasaron muchos días. Ya no le importaba lo que el hijo hubiese hecho, si lo dejó en la ruina o no lo dejó en la ruina, si se llevó el dinero. Ya a él no le interesaba eso y él quería a su hijo de regreso. Quería que regresara pronto, solo quería verlo de nuevo. Ya no le importaba cómo se fue, ya no le importaba lo que hubiera dicho, lo que hubiera hecho, ya nada de eso le importaba. Si no le importaba cómo regresara, si regresaba sucio como un pordiosero, vuelto nada, no le importaba, él solo quería de vuelta a su hijo en casa. Y así es el Dios y Padre bueno. Te quiere que vuelvas realmente a casa, pero de verdad, ante su presencia, cerca de él. Y él le seguía. Este hombre era un padre incondicional. Ya le estaba en la posición de que, como fuera, que ya no le importaba nada, solo importaba que le volviera, que volviera. Eso era lo que anhelaba su corazón, que su hijo regresara a casa. Y sabes que la parábola del hijo pródigo no solo se trata del amor de Dios hacia nosotros, la muestra del amor de Dios hacia nosotros, sino también la parábola del hijo pródigo es un modelo de cómo ser un buen padre. Y yo sé que de pronto aquí, ahorita tenemos niños en Igle Kids y puede que uno de tus hijos esté ahí en Igle Kids. O lo tienes sentado a tu lado. O de pronto hoy no está acá, está en casa. Pero en algún momento, voluntaria o involuntariamente, van a herir tu corazón. Nuestros hijos van a herir nuestro corazón en algún momento. Ahora yo quiero hablar un poquito a los hijos, solo decirte, hijos,
Está muy mal deshonrar a los padres. Eso está muy mal. Pero ¿sabe qué? Aunque tú deshonres a papá y a mamá, papá sigue amándote, papá sigue siendo papá. Aunque tú deshonres a Dios, ¿sabes qué? Dios te ama. Porque Él es bueno. Y ese es un padre bueno. Él te espera en casa. Este hombre esperaba al hijo en casa. No deshonres a tus padres. No rechaces a tus padres. Que porque ya están ancianos, que ay, qué pesado, que qué cansón, que no deshonres a tus padres. No les irrespetes. Eso no agrada a Dios. Eso causa dolor a los papás. Eso causa dolor a un papá. Y si lo has hecho como hijo, yo hoy te invito a que te arrepientas y les pidas perdón. Yo en estos momentos yo perdí a mis papás ambos. Y yo en algún momento dije, quedé huérfano. Y uno dice, pero ya estoy grande, pero no tengo papás. Soy huérfano. Pero sabe una cosa, Dios ha hecho todo para llenar ese vacío que dejó papá y mamá en mi vida. Porque Él es un papá bueno. Entonces la orfandad en mí, Dios la ha cubierto. Y por supuesto los extraño. Porque me considero que fui un hijo que honré y respeté, amé a mis papás. No los deshonré. Al hijo pródigo se le esperó en casa, no se le buscó. Al hijo no se le busca, el hijo llega arrepentido. Cuando deshonra a papá y mamá, llega arrepentido. Llega a buscarlo. Entonces debes tomar ese paso como hijo, arrepentirte y buscar a papá. Pero volviendo a hablar otra vez de los papás, que era el tema. O sea, hay cosas que van a herir, van a doler en tu corazón. Va a pasar. Cuando están pequeños hacen travesuras, hacen groserías. Tienes hijos pequeños, hacen groserías, travesuras que te van a doler. Pero ¿sabes qué? Son nuestros hijos y corregimos y seguimos hacia adelante. Porque son nuestros hijos. Y tenemos que seguir creciendo y siendo unos buenos padres. Son cosas con las que nos vamos a encontrar, cosas que nos van a avergonzar de nuestros hijos. No se las hemos enseñado, pero van a pasar. Y si de pronto has fallado en la educación, y sí te han hecho avergonzar por de pronto una mala educación, quizás por ser único hijo, a veces sucede que los maleducan, pero no te sientas mal. Por eso, avanza en el Señor. Crece como padre, pero mantente siendo un padre bueno, un buen padre. O sea, los hijos se van a presentar y te van a hacer cosas como, te van a perder el año, por ejemplo, escolar. Eso duele como papá. A un papá duele. Pero ¿sabe qué? ¿Qué podemos hacer? Vaya al año siguiente y vamos a avanzar. Mire, yo perdí el tercer año de bachillerato. Y yo después pude entender lo que eso le dolió a mis padres. Pero mis padres no me dijeron, te largas de la casa porque me perdiste el tercer año. Ellos me dijeron, pues, nuevamente repite lo que vamos a hacer. Entonces, los hijos se equivocan. Pero ¿sabe cómo tenemos que mantenernos? Siendo buenos padres, siendo un buen padre. Este hombre, el hijo, se equivocó. Pecó, hizo de todo, pero... Y una vez más te digo, quizás tu hijo se ha ido de casa, no sé hace cuánto tiempo se haya ido. Ahora también se da el que tu hijo no se haya ido de casa y lo tengas presente físicamente, pero está ausente en casa.
no te ves con él, porque pasa siempre en la calle, quizás trabajando, o quizás con los amigos y tú no te ves con él prácticamente. Llega a la casa a dormir, ya tú estás dormido, porque ya está grande, ya siente que no necesita papá y mamá. Y tú dices, pero lo tengo bajo mi techo y yo no sé qué hacer, pastor. Soy quien lo mantengo, soy quien, pero no, mi hijo está ausente. Solo Dios puede ayudarte a que te mantengas siendo un buen papá. Yo no te puedo decir, échalo. Yo sé que nosotros a veces pensamos y nos ponemos, no, pero que hay que obligarlo a. Sí, hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Podemos obligarlo a. Pero ya hay momentos en que en la vida ellos toman decisiones. Y esas decisiones son respetables. Pero como papá tú siempre sigues esperándolo. Porque toma decisiones, pero si fueron las decisiones erróneas, él va a volver a casa. Lo que hay es que saber esperar como buen padre. No estoy hablando de ser alcahueta, como decimos aquí en Colombia. No es nada de eso me refiero. Dice Malaquías capítulo 4, verso 5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Así que yo declaro esa palabra sobre tu vida hoy, papá. Si has estado viviendo esto, yo declaro que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de tus hijos hacia ti, papá. Va a volver. Va a volver. No sé cómo ha sido tu vida desde niño, porque a veces está también el tema de por lo que tú has pasado y viviste una situación parecida y lo tomas como si es que estoy recogiendo de lo que sembré. No sé lo que tú hayas sufrido, no sé cómo llegaste a ser papá o cómo llegaste a ser mamá. No sé si fue simplemente error de juventud y saliste embarazada antes de tiempo, o tú como hombre, como papá, desde muy temprano buscaste mujer y embarazaste una niña, no sé qué pudo hacer. Pero ¿sabes qué? Que si alguien puede conocer la vida de todo el mundo, tu vida, tu pasado, es el Señor. Él conoce tu vida, Él conoce tu historia, todo tu dolor. Él conoce cómo llegaste a ser papá, cómo llegaste a ser mamá. Y ahorita te sientes culpable de tantas cosas, pero Él sabe cómo llegaste. Él conoce perfectamente tu historia, pero Él sigue esperando que tú regreses a tener una relación verdadera con Él. Porque ahí es donde está el detalle, que no tienes una relación verdadera con Él, con el Padre bueno, con ese que no te tilda, ese que no te juzga, ese que solo abre los brazos para darte su amor, para ayudarte a salir adelante. Dios es el Padre perfecto. Regresa a casa. Y si ya estás en casa, creo que esa palabra es para alguien que me está viendo ahorita en las pantallas. Regresa a casa. Y si estás en casa, no seas un hijo ausente. Regresa al primer amor con Dios. Regresa a ser ese hijo, a ese siervo que estabas en todas las actividades de la iglesia. Regresa a ser ese hijo que le servías a Dios. Regresa a ser ese hijo que eras un siervo incondicional, una sierva incondicional. No tenías excusa para servirle a Dios. Regresa. No solo es que estés en casa, sino que estés haciendo lo que necesitas tú hacer en casa. Y es estar cerca al Padre.
¿Sabe que el primer hijo pródigo somos nosotros, los papás, cuando nos alejamos del Padre Celestial? Vivimos más ocupados haciendo otras cosas, en nuestros trabajos, en nuestros negocios. No hay tiempo ya para orar, para leer la Biblia, para ayunar. Ya eso lo vemos como que, ¿qué es artera eso? ¿Qué artera? Ya no hay tiempo para eso. Ya no hay tiempo para dejarse seguir formando como discípulo, de servirle al Señor en la iglesia. Tenemos todo bien definido. Todo en el presupuesto muy bien definido, menos la honra a Dios. Menos la honra. Papás, así como nosotros nos dolemos por el comportamiento malo de nuestros hijos, Dios también se duele por el mal comportamiento de nosotros hacia Él. Porque es que aunque estemos en su casa, aunque vengamos a la iglesia, nuestras vidas pueden estar ausentes de una relación con Dios. Y en estos tiempos, en estos últimos tiempos, yo creo que nuestros apóstoles no han hecho sino impulsarnos con todo su amor y con toda su sabiduría a que tengamos esa conexión con Dios, la que hemos perdido. Tiempos de ayuno, o sea, tiempos de oración diario. Oración en lenguas a las 6 de la mañana, oración en lengua a las mediodía, oración a las 9 de la noche, a las 10 de la noche conexión por 20 minutos en oración. Oración una vez al mes, oración los martes, los jueves. O sea, yo solo quiero que usted medite por unos segundos. ¿Cuánto Dios nos ha acorralado a través de sus ideas que ha puesto en la vida de nuestro apóstol? ¿Pero para qué? Para que nosotros estemos en casa, pero estemos conectados a Él. ¿Cómo vas a recuperar tus hijos? ¿Cómo vas a ganar el corazón de tus hijos? ¿Cómo vas a criar a tus hijos, esos pequeños que estás levantando? Estando alejado del que sabe cómo ser un buen padre, es imposible. Es imposible. Tenemos que estar pegados a ese que es un buen padre, al Señor. La Biblia dice, apartado de mí, nada podéis hacer. Lo necesitamos a Él como buen padre, para que nos ayude, nos enseñe a nosotros a ser unos buenos padres. Este hombre era un excelente padre, el del hijo pródigo. Entonces, esto es para los que somos padres y para los que serán padres. Porque sé que hay algunos que están creyendo en ser padres. Aprendamos a ser, cómo ser un buen padre. Ahora, entre el padre y el hijo sucedieron 4 cosas fundamentales e importantes. Hubieron 4 cosas que ocurrieron entre el padre y el hijo. Lo primero que sucedió es que hubo perdón. Diga conmigo perdón. Diga conmigo perdón. Dile al que está a tu lado perdón. Yo sé que hay disciplina para con los hijos y es necesaria porque la Biblia nos lo enseña. Hay que disciplinarlo. Porque a quien se le corrige, se le ama. Pero también debe haber perdón. Y el padre salió corriendo literalmente, dice la Biblia. ¿A qué? A abrazar a su hijo. Perdonarlo. Yo creo que este hombre, antes de salir corriendo a recibir a su hijo, ya él lo había perdonado. Porque si no, no hubiese salido corriendo. Ya lo había perdonado en su corazón. Recuerda que él estaba desesperado porque regresara. Ya lo había perdonado. No importa qué tan terrible sea la lista de errores de tu hijo. Perdónalo. No lo condenes. No lo condenes con tu enojo. No lo manipules con tu ira. Perdónalo. Nosotros tenemos un padre perdonador. Yo no puedo entender cómo hay padres que tienen a sus hijos de enemigos. Yo eso no lo puedo entender. Lo veo, pero no puedo entenderlo. Me cuesta entenderlo. Pero sucede. Padres que sus hijos son sus enemigos.
Y sus hijos dicen, es que no sé ya ni cómo acercarme a mi papá. No sé ya cómo decirle. Y estoy hablando de hijos que se congregan en esta iglesia, papás. Papás, este hombre perdonó a su hijo, corrió al perdón. Él no le importó lo que se había malgastado. Hubo perdón entre el padre y el hijo. Lo segundo que hubo, aceptación. Él no solo le perdona, sino que lo acepta tal como es. Tal como lo encontró así. Sabe que no hay que tener resuelto todo en la vida para que Dios nos acepte. No es que hay personas que dicen, no, es que yo no me merezco esto, yo no me merezco aquello. Sí es cierto, no nos merecemos nada, pero igual Dios nos los da. Dios nos los da. Si nos dio su amor, de ahí pare de contar qué más no nos da. Pero aceptación. Nuestros hijos no lo tienen todo resuelto. Ellos no han terminado de crecer. El cerebro se termina de desarrollar de los 25 a los 30 años. Dicen los estudiosos. Entonces, a veces queremos tratarlos o visualizarlos como si tuvieran 25 o 30 años y quizás están en preadolescencia, adolescencia. Y no es justo, hay que aceptarlos. Es por eso que viven etapas. Tú y yo, papás, los vivimos esas etapas. Entonces ellos también viven etapas como hijos. Y no son iguales las etapas que viven. Todo papá quiere que sus hijos sean los mejores. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean los mejores? Todos queremos que sean los mejores. Y está bien retarlos, pero hay que ayudarlos a crecer. Hay que ayudarlos. Mientras eso suceda, hay que aceptarlos en la condición que se encuentran. Ningún fruto sale del árbol ya maduro, mis amados hermanos. Necesita un proceso de madurez. Mire, yo antes, como padre, me tocó aprender mucho. Yo a Andrea le exigía unas cosas. Será porque era una niña con mucha sabiduría. No sé si sería por eso. Pero yo le exigía como si tuviera 20, 25 años. Y era su atrás y era, mira, porque tú. O sea, yo entendí que ella es Andrea, no soy yo. Ella es ella, no puede ser como yo. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta como papás. Porque a veces a nuestros hijos los empujamos y los empujamos que los forzamos de tal manera que los ahogamos. Y ellos entran en desesperación. Y algunos por eso es que dicen, yo me quiero ir, no aguanto. Hay que aceptarlos. Tu hijo no es igual al otro. Por eso no debemos comparar a nuestros hijos. No es que yo quiero que tú seas como nadie, que él sea como Dios ha diseñado que sea. Y como Dios quiere que sea. Eso a mí me tocó aprenderlo como papá. Y le pedí perdón a Dios y le pedí perdón a mí. ¿Está aquí o no está aquí? Lo tercero que hubo entre el padre y el hijo pródigo fue la restauración. Cuando tú y yo conocimos a Dios, Él restauró nuestro valor, restauró nuestra dignidad, restauró nuestra familia, restauró lo que habíamos perdido. Él lo restauró. El padre restauró al hijo pródigo y le dio aún más. ¿Qué le dijo? Maten al becerro gordo, pónganle un anillo y hagamos una fiesta. Le dio aún más. Pero es que todo lo que hizo no se merecía. No, es que el hijo estaba muerto y volvió. Entiéndeme, tú y yo estábamos muertos en nuestro pecado, en nuestro delito. ¿Y sabe qué hizo Dios? Nos levantó y nos restauró. ¿Por qué? Porque Él es un Padre bueno. Él no tuvo en cuenta mi pecado, Él no tuvo en cuenta tu pecado. Es más, de lo más vil Él te ha sacado. Nos sacó para avergonzar a los sabios.
No todos tenemos un testimonio diferente. Todos tenemos un testimonio de cómo Dios nos restauró. Algunos tienen unos testimonios muy fuertes, otros no, pero igual lo tenemos todos. De cómo Dios nos restauró. El padre restauró al hijo pródigo. ¿Y quién? ¿Y por culpa de quién se había perdido todo? Del hijo, ¿verdad? Por culpa del hijo se había perdido todo, pero ¿quién lo restauró? Nosotros como hijos de Dios, antes de ser hijos de Dios, de ser creación, ¿quién éramos los culpables de pecar? Nosotros, pero ¿quién nos restauró? El Padre. Estamos para restaurar a nuestros hijos. Y eso hubo entre el Padre, restauración. Hijo, tú no te restauras solo. Tú necesitas del Padre. Tú necesitas de tu Padre. Necesitas a papá y a mamá. Y si tú no tienes, si tú estás aquí no tienes un padre, una madre que te ayude a restaurar, quiero decirte que aquí tienes unos padres, unos apóstoles, una familia que te puede ayudar a restaurarte. Ante todo lo tienes a Él. Tienes tu nueva familia. El hijo no se restaura a sí mismo, eso es imposible. Necesita del Señor, necesita del Padre. Necesita de alguien. Y ese alguien es nuestro Padre Celestial, es un Padre bueno. Así como el amor de Dios Padre te levantó hace tantos años cuando le conociste, o días o meses, no sé cuánto. El amor de Dios, ese amor de Dios que no te señaló, que no te condenó, que te dio alivio, que te dio libertad, que te dio todo lo que necesitabas. Ese mismo amor de Dios depositado en ti, padre, madre, es el que necesitan hoy tus hijos para ser restaurados. El mismo amor ese de Dios. ¿Sabe que un hijo se siente mal cuando se equivoca, cuando peca, cuando él se siente mal? Una vez piensa, ¿no? Que ni hizo caso a lo que él se siente mal. Porque en medio de todo tiene sentimiento. Dios nos hizo con sentimientos. Y el hijo se siente mal. Él sabe que se equivocó, se siente mal por lo que hizo. Así como se sintió, él le dijo le dijo el hijo pródigo, le dijo al padre: yo no soy digno de ser tu hijo. He pecado contra ti, he pecado contra el cielo. Hazme como un jornalero. Él sabe que hizo mal. Pero resulta que el buen padre no paga mal por mal. El buen padre no paga mal por mal. Dios restaura. Dios restaura. Dios restaura tu dignidad, tu confianza, tu valor, tu autoestima. Y por último, lo cuarto que hubo entre el Padre y el Hijo fue una celebración. Cuando alguien viene a Cristo, hay fiesta. ¿Te lo ha visto que aquí hemos dicho, hay fiesta en los cielos? Porque alguien conoció a Jesús, alguien recibió a Jesús, alguien se hizo hijo de Dios ese día. Hay celebración. Y aquí en la parábola lo vemos, había que hacer una fiesta porque regresó su hijo, había muerto. Ese hijo estaba muerto, pero regresó. Estaba perdido, pero estaba vivo, había sido hallado. ¿Y sabe qué? Que aquí lo curioso es que no fue el hijo quien halló al padre. Dice que fue hallado, dice la palabra. ¿Por qué? Porque Dios siempre estuvo con él. En su corazón estuvo Dios con él hasta que Dios logró hacerse sentir en su corazón y lo halló. Dios fue quien lo hizo que regresara a casa. Dios es el mismo que te trae hasta casa. Y es el mismo Dios que te está diciendo hoy, si estás en esta casa, vuelve al primer amor con el Padre. A ese Padre bueno. Vuelve a ser quien eras para con el Padre.
Vuelve a hacer lo que hacías para con el Padre. Cuando ese hijo recapacitó, vino con un arrepentimiento genuino ante ese padre. Y él le dio abrazos, besos. Y el gozo porque un hijo regresó, yo creo que debe ser más grande que el dolor de un padre. Ese regreso quita cualquier dolor, sana cualquier herida. Y el sufrimiento del hijo, de paso. Yo quiero decirte que no permitas que el último recuerdo de tu hijo antes de dormir sea tu cara furiosa después de un regaño. Restaura antes de dormir y que él pueda dormir en paz. Restáuralo. Mateo capítulo 6, verso 8. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. En la Biblia hay muchos nombres de Dios. Hay un nombre para cada necesidad. Jehová Jireh, Jehová Rafa, El Shaddai. Hay muchos nombres, pero hay un nombre que con ese solo se suplen todas nuestras necesidades. ¿Y sabe cuál es ese nombre? Padre. Padre. Cuando vamos a Dios no le pedimos algo que Él no sepa. Lo que tú y yo le pedimos a Dios ya Él lo sabe. ¿Sabe por qué? Porque Él es Padre. Él conoce nuestras necesidades antes que la pidamos. Él está pendiente de tus necesidades. Él quiere suplir todo. De la misma manera que queremos hacer con nuestros hijos, igualmente Él quiere hacer contigo como padre. Estamos supliendo en todo a nuestros hijos o hacemos todo lo posible para suplirle en todo. Así mismo es el Padre. ¿Sabe que nuestra mayor necesidad no es el pan? No es el alimento que comemos todos los días, no son las cosas materiales, no es la ropa, los zapatos, el carro, no. Nuestra mayor necesidad es el Padre y su presencia. La Biblia dice que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Pero su mayor necesidad, nuestra mayor necesidad es Él. Y la mayor necesidad de Dios somos nosotros. Él nos creó para que tuviésemos comunión con Él. Es por eso que Él quiere, necesita, nos necesita, que quiere estar con nosotros. Dile al que está a tu lado, tú eres la mayor necesidad de Dios. Y esa necesidad es un padre, una madre, un hijo consagrado a Él. Que le sirva a Él, que busque su presencia, que se encuentre con Él día a día. ¿Sabes que tus hijos necesitan un padre y una madre que modelen? Padres, tus hijos necesitan unos padres que modelen, que compartan con ellos, que puedan vivir bien cimentados. Porque no siempre estaremos con nuestros hijos, ellos se van a ir a hacer su vida. No siempre los vamos a tener. Se irán con nuestra bendición y cuando lo hagan, lo que hayamos hecho como padres les permitirá que vean a Dios como su Padre. El hijo pródigo dejó a su padre por rebeldía. Mi Jesús dejó a su padre por cumplir un propósito, no por rebeldía. Y nuestros hijos nos dejarán por cumplir su propósito. Cuando se vayan, se llevan consigo lo que nosotros como padres les enseñamos. Eso es lo que se van a llevar. ¿Qué legado le vas a dejar a tus hijos? Un legado de fe, un legado de entrega, de consagración a Dios, de servicio a Dios. ¿Qué legado le vas a dejar? Los hijos salen de casa
Pero el Espíritu Santo sigue con ellos. Pero también un padre y una madre dejan algo en sus hijos que son imborrables, aun cuando ya no estemos en esta tierra. Y le dejamos palabras sembradas, le dejamos fe, ejemplo de consagración, de entrega, de fidelidad, de lealtad a Dios y a su obra, al llamado. ¿Sabe que yo aún tengo muchos recuerdos de mi papá y de mi mamá? Muchos recuerdos. Debes mantener esos recuerdos. Pero lo que no se te debe olvidar de esos recuerdos, aparte de los de papá y mamá, jamás debes olvidar los recuerdos de nuestro Padre Celestial. Todo lo que Él ha hecho por ti en esta tierra. Todo lo que ha hecho por ti. Eso no lo puedes olvidar. Y quizás en algún momento te has sentido huérfano, como yo pude haberme sentido en un momento. Y hoy quiero decirte, tienes un Padre Celestial, un Padre bueno. Y Él quiere ocupar ese espacio. Permítelo que lo haga. Yo quiero que te pongas en pie, por favor, y levantes tus manos. Quiero que oremos, porque yo creo que hoy se va a terminar la orfandad en algunos de ustedes, en sus hijos, en sus generaciones. Gracias, Señor. Amado Dios, Padre Celestial, Espíritu Santo, mira estas manos levantadas. Señor, hay manos que te están adorando en estos momentos. Pero también hay manos que te están diciendo: Padre, Padre, Padre. Y tú les dices: hijo mío, hijo mío. Y quizás estas manos te están diciendo: Señor, ¿dónde has estado? Me he sentido solo. No tengo padre ni madre. Y Dios te dice en esta noche: aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo te recogeré. Él está aquí en esta noche para recogerte, para levantarte, para restaurarte. Él hoy te abre los brazos y te dice: hijo, te perdono, te quiero restaurar, quiero celebrar contigo tu regreso. Pero como hijo, toma la decisión a partir de este momento de estar verdaderamente en casa, de volver a casa realmente, de no solo visitar la casa, sino quedarte en la casa, de servirle a Él en tu casa, en su casa, de adorarle de en verdad en su casa, de buscar su presencia, de buscarlo a Él primero que a cualquier cosa, de volver al primer amor, a ese amor de cuando llegaste, que querías servirle inmediatamente, que querías hacer algo en la iglesia, porque estabas en tu primer amor y pasó el tiempo, pero ese primer amor se fue apagando y dejaste de servirle, dejaste de congregarte fielmente, dejaste de asistir a un grupo, dejaste de tener un grupo. Entregaste tu liderazgo, te dejaste de liderar, porque se perdió el primer amor. Empezaron todo tipo de excusas. Hay cosas que se volvieron más importantes que estar con Él, que servirle a Él.
que hacer, cumplir el ministerio el cual te había llamado y te había entregado. Hacer discípulos y seguir siendo un discípulo. Todo eso poco a poco se fue marchitando, se fue echando a un lado. Pero Señor, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú hoy comiences algo nuevo en la vida de estas personas. Algo nuevo que comienza a partir de hoy, Señor. Porque si no comienza algo nuevo, va a ser difícil que el fuego de su Santo Espíritu vuelva a ti. Porque no hay nada que lo encienda. Nadie puede encenderlo. Solo tú puedes encender ese fuego, el Espíritu Santo. Ese fuego que se había apagado. Eras un hombre, eras una mujer de fuego. Y se ha venido apagando poco a poco. Por todas las excusas, todos los inconvenientes, todo lo que has permitido en tu vida que se vuelva un estorbo para buscar a Dios en verdad. Él busca a quien la adore en espíritu y en verdad. Y tú eras una de esas, tú eres una de esos. Y dejaste de serlo. Esta es una noche de restauración. Porque el Padre está en este lugar. Y el Padre te dice, aquí estoy. Te quiero restaurar. Te perdono. Te quiero restaurar. Quiero celebrar contigo. Te he esperado. Por muchos tiempos te he esperado. Y el Señor te dice, aquí estoy. Y si tú quieres tener una restauración con Dios, decir definitivamente yo tengo que volver de verdad a casa. Yo solo no puedo seguir así. Yo quiero invitarte que pases aquí al altar. Y tomes en esta noche. Solo tú tienes que hacerlo. Nadie te puede forzar a hacerlo. Y acércate, pégate aquí al altar. Comprométete en esta noche con Dios. Dile, aquí estoy, tú eres mi padre. Soy tu hijo y quiero hacer ese papel de hijo.